Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Yo soy Belu. Yo soy Gaby. Y esperemos que hayan tenido una muy buena semana. Y vamos a arrancar. Esta semana vuelve a estar Gaby al mando y a contar la historia de hoy. Y vamos a volver a hacer otro caso nacional, nos toca, sin resolver. No nos odien. Pero bueno, Gaby, contanos de qué vas a hablar. Voy a hablar del asesinato de Solange Gravenheimer. Ok. Así que, cuando usted diga, Dale, arranquemos entonces. La noche del 9 de enero de 2007, Solange Gravenheimer llega a su casa, un PH que compartía con Lucía French en Vicente López. Ambas eran amigas desde la adolescencia y compartían el lugar hace años. A las 23 horas aproximadamente, Solange envía un mensaje a su novio y se va a dormir. Al otro día, siendo las 7:30 de la mañana, Lucila se va a trabajar dejando a Solange dormida, ya que debía levantarse unas horas más tarde. A partir de las 10 de la mañana, el despertador de Solange comienza a sonar, pero nadie lo apaga. Transcurre el día, Lucila intenta conectarse con Solange, pero no contesta. Por la noche, cerca de las 22:30, Lucila llega al cumpleaños de una prima de Solange, donde ambas habían quedado en verse, pero Solange no está. La llaman y de nuevo no contesta. Preocupados, se dirigen al domicilio que compartían las amigas. Lucila les pide a unas amigas y al novio de Solange que sí la podían acompañar. Cuando llegan, Lucila no se anima a entrar. Dice Los que amigos del novio tampoco, nadie había hablado con ella. No se habían podido comunicar con ella. Lucila no se anima a entrar y dice que siente angustia. Entonces entra el novio de Solange. Raro eso. O sea, entran a la casa, pero ella no se anima a subir a la habitación. Claro. Que vendría a ser como un entrepiso. Sí, una cosa así. El joven se dirige a la habitación de las chicas y encuentra a Solange boca abajo, tumbada en el suelo. Hay sangre por todas partes, sobre todo en la cama. La joven tenía varios cortes en el cuello. Aparentemente la habrían sorprendido mientras dormía porque todavía tenía la placa de descanso en la boca. Y en la casa no faltaba nada, las puertas y las ventanas estaban intactas, o sea, no se había forzado ninguna entrada, nada. Y mientras tanto, el despertador seguía sonando. Claro. ¿Cuánta Bueno. pila tenía ese despertador? Sí, o sea, desde las 10 de la mañana. Claro, llevaba 12 horas ya. Sí. Los investigadores apuntaron hacia Lucila. O sea, muchos indicios la señalaban, incluso la familia de la víctima desde el primer momento dijo que era culpable. Las pruebas parecían como acumularse en contra de Lucila y todas las actitudes que tenía, como que eso la ponían bajo la lupa. Es que además es raro ya este tema de que no haya ninguna puerta, ventana ni nada forzado. ¿Cuántas personas podían tener la llave de él? Porque si además la encontraron a ella dormida, la atacaron dormida, no es que decís, bueno, le dejó abrir, o sea, le abrió a alguien. Claro, fue alguien que estaba dentro del alguien que podía departamento. entrar al departamento, claro. Bueno, los amigos de ambas hablaban que algunos decían que la convivencia era normal, que ya se llevaban bien, y otros decían que la relación ya estaba tensa. ¿Qué puede pasar también cuando convivís con alguien? Sí, exactamente. Para el fiscal, Lucila siempre fue como la primera y la única opción. Sospechó de ella desde el primer momento. Por ejemplo, ¿Al novio nunca lo acusaron? Tengo entendido que no. Como que la única sospechosa siempre fue... Claro. Si bien hubo sospechosos, como que los descartaron bastante rápido, que eso después lo voy a detallar mejor. Por ejemplo, esa noche cuando llega la policía, Lucila había dicho que no había podido entrar por temor y que había ingresado el novio. El novio lo que dice es que la había encontrado boca abajo, pero la policía, cuando empieza a hacer el trabajo de investigación, dan vuelta al cuerpo. Sí. En ese momento, el fiscal Alejandro Guevara le pide a Lucila que ingrese a la vivienda para ver si se habían robado algo, si faltaba alguna cosa, para ver si había sido un robo o había sido un asesinato que no tenía nada que ver con eso. Claro. Más tarde, Lucila dice que
como que el horror que sintió al ver el cuerpo de su amiga boca abajo. Entonces, ese comentario, el fiscal lo... Hizo ruido. Claro. Sin embargo, los asistentes, los peritos y todos no colaboran. Pero además es raro ese comentario porque... ¿Por qué especificarías el horror que sentí al verlo boca abajo? Como que la vio, como que en realidad la vio antes de que la den vuelta. Y supuestamente ella, hasta que no llegó la policía, no había visto a su Claro, no amiga entró, ahí. por eso te digo, o sea, ¿por qué especificarías ver a alguien boca abajo? Es como raro de todas formas ya. Porque eso que ella dijo, creo que ya fue cuando le habían tomado declaración, o sea, no en ese momento, entonces tal vez puede ser que te equivoques, puede ser que en realidad haya sido un traspié que tuvo y que en realidad Sí. la había visto antes, ¿no? Me sigue pareciendo raro. Lo que pensaba el fiscal era que no es que la había visto junto con el novio, sino que había sido ella quien Que la la había vio matado. antes, la dejaste así cuando te Claro, exactamente. Nunca se pudo determinar el horario de la muerte de la víctima. fuiste. Eugenio Aranda, que fue el forense que primero examinó el cuerpo, dio 3 versiones del horario. Primero dijo que Solange había fallecido entre la 1 y las 7 de la mañana de ese 10 de enero del 2007, horario en el que Lucila todavía se encontraba en la casa, Claro. y de haber sido atacada a su amiga y ella estar ahí, habría escuchado algo o ella era la homicida. O sea, Claro, además fue un asesinato Sí, bastante violento, ¿no era? sí, Que la sí. asfixiaron con la almohada. El asesinato fue violento y creo que había como señas de que ella había intentado defenderse. Entonces, ruido, o sea, si estás en ese mismo lugar, sobre todo si dormís en la misma habitación, ibas a escuchar. Claro. Luego de cotejar con otros peritos, sostienen que el horario de muerte era entre las 9 y las 15. Si era en este horario, Lucila estaba en su trabajo, porque ella había dicho que había salido a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 había llegado a un laboratorio farmacéutico que era donde trabajaba, y su jefe corroboró que sí, que ella entró en ese horario y que estuvo en ese horario cumpliendo su horario de trabajo. En el juicio dan una tercera versión, que es que sitúan el crimen entre las 7 y las 13. Ok. Dieron una ventana más grande ya ahí. Claro. Bueno, todas estas imprecisiones hacen que, como que, o sea, no indican nada, porque básicamente en ese horario Lucila tampoco estaba. Entonces, Claro. como que eso la beneficiaba a ella, pero igual no era Claro, algo lo ponen completamente entre seguro. las 7 y las 9 y ella se fue, entre las 7 y la 1, perdón, y ella se fue 7:30. Claro, entonces, Una ventana súper chiquita tenía, claro. sí. Tomar la temperatura corporal del cadáver en el momento en el que lo hallás es como que permite establecer con bastante precisión cuándo se murió. Sin Claro. embargo, Aranda, cuando llega, no tiene el instrumento apropiado que brinda la temperatura o rectal o del hígado, como para decir exactamente en qué momento falleció. Otro especialista toma una muestra de humor vítreo, que es un líquido que se extrae del globo ocular, y esto permite conocer la hora exacta, o sea, en la que murió. El tema Qué es loco que igual eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, un líquido dentro del ojo te puede dar la hora en la que murió? O sea, será, no sé. no sé cómo eso no me di cuenta de averiguar cuál es el procedimiento No, o qué es lo que o sea, dice. Pero rarísimo. bueno, el tema es que la muestra estaba contaminada y la tienen que Obvio. descartar porque daba el resultado de que Solange llevaba muerta 77 horas. O sea, algo imposible, Claro. ¿eh? Pero lo único que La tenían noche como... anterior sabemos que estaba viva. Así que... Exacto. O al menos hasta las 23, que fue cuando Claro, mandó el hasta que le mandó mensaje. el mensaje al estaba... novio, tal cual, estaba viva. Lo que sí, como que sí están seguros es que por cómo estaba el cuerpo, o sea, la dureza y qué sé yo, eso es como que te daba de que al menos 24 horas habían pasado. Teniendo en cuenta si habían ido esa noche, por ejemplo, o sea, como que ya llevaba todo ese día muerta. Claro. Es que tranquilamente ahí ya podría llevar casi 24 horas, porque Sí. fueron más o menos a las 11 de la noche Sí, ellos. sí. Y entre que llegó la policía y todo. Por todo eso, tal cual. Quien asesinó a Solange no actuó con demasiado cuidado porque se limpió la sangre de las manos en las sábanas, movió el cuerpo en 2 ocasiones,
porque había un encendedor que había quedado debajo del cuerpo de la víctima, que había quedado como varias horas, y eso dejó una marca en la pierna Claro. de Solange. Se sospecha que al retirar el objeto, o sea, para retirar el objeto, el asesino dio vuelta al cadáver y luego lo depositó en el suelo Sí. y se llevó. No se encontró nunca el encendedor ni el arma homicida, porque hasta en ese momento no sabían qué tipo de arma podría haber sido. Claro. La muerte data que fue un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de asfixia tipo mecánica. Ah, ¿se Había- murió de asfixia, no de cuchillazos? Había Ah, ingresado, había ingresado sangre en las vías respiratorias y tenía heridas en lo que es la vena subclavia derecha, o sea, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, no sé cómo se dice. Pero el tema es que no se pudo especificar si había sido apuñalada o habían intentado ahorcarla, por ejemplo, con un cable o algo que le haya Se provocado lastimó. esos cortes. Claro, Claro. o sea, la podrían haber ahorcado y eso le provocó los cortes en el cuello. Ni una, o sea, porque no, los cortes que tenía, o sea, no se sabía si eran de cuchillo, si eran del cable, si por ejemplo si era un Claro, pero alambre. eran cortes, no eran tipo cuchillazos como profundos. Claro, eran tampoco. como cortes, claro, exacto, o sea, no era, porque yo supongo el cuchillazo tiene como una marca, Sí, como supongo. que tampoco, claro, no encontraron nada, porque también decían como que la podrían haber cortado, pero con la parte que no tenía filo, cosa que no sé por Claro. qué. Pero no corta la parte que no tiene Eh, filo, porque no tiene filo, señor. Pero por el tipo de cortes, no sé, entonces por eso se centraban más en que la habían ahorcado y eso le había provocado los cortes y eso había hecho que tenga tanta sangre. Como que no se, bueno, no se encontró nada que indique que fuera el arma homicida y tampoco se investigó en detalle la escena del crimen. Por ejemplo, habían encontrado un boxer masculino con sangre en la habitación, pero no fue analizado. Un pelo ensangrentado que no Igual, era... o sea, lo del boxer, ponele, ella tranquilamente podía haber usado, no sé, ese boxer para dormir. Sí, En esa época, además 2007, sobre todo, se reusaban los boxers estos de Kevinston. No sé si te acordás la marca bueno, pero esa. si Que tenía eran como con sangre no fue ni dibujitos. siquiera analizado Pero de sí qué también, o tenía. sea, era lo mismo que encuentren, claro, una remera de ella con Claro, sangre. manchada. O sea, no era raro porque en esa época sobre todo se usaba. Pero estaba como de moda usar de pijama los boxers de hombre para las mujeres también. Y capaz era del novio, andás a ver. Por ahí por eso no le dieron mucha bola. Encontraron también un pelo ensangrentado que no tenía el ADN de Solange, pero que tampoco fue como cortejado con otra persona. Ni siquiera con Lucila. No. Y hasta hubo dudas de para qué lado abrían las puertas del balcón para determinar si alguien había entrado o no, porque se decía que la puerta se abría para adentro y una de las camas tapaba esa puerta, entonces que era imposible que, o sea, si alguien lo hubiera abierto hubiera movido todo. Pero Claro. después creo que Lucila había dicho que se abría para afuera. No se encontró forzas en las ventanas ni en las puertas, pero se comprobó más tarde que la puerta del balcón no cerraba bien. Igual tampoco mucha investigación sobre eso. Esa noche había llovido y si el asesino provenía del exterior, hubiera dejado alguna huella. Pero no se encontró ni barro o arenilla o lo que sea, que esto hacía que complique cada vez más a Lucila, ya que Claro. no había venido afuera, sino que de adentro. Días más tarde, o sea, después del crimen, alguien ingresa a la cuenta de mail de Solange y se culpa a Lucila de querer borrar algo que le inculpara, que haya dentro, o sea, que haya algún mail o algo. Y Lucila dice que ella ingresó en la cuenta para ver si encontraba algún dato que le permita acercarse a la verdad. Pero Lucila. La defensa dice que, o sea, difícilmente eso pudiera verse como una actitud sospechosa, ya que la familia había hecho lo mismo. Pero una cosa, bueno, es la familia y otra cosa es la sospechosa número 1. O sea, no es lo mismo que tu mamá o tu papá se metan en tu mail para buscar que en el momento en el que supuestamente ella entró en la cuenta de mail, ahí todavía estaban como testigos. Me parece que todavía en ese momento a ella no la acusaban. Claro. Entonces es como que yo creo que si ella ya hubiera estado como acusada en ese momento, no creo que hubiera entrado en la página. No quiero creer que no.
No, o sea, no tendría que haber entrado de ninguna manera, no. O sea, no sos Harriet la espía tampoco, como para ponerte a buscar quién fue el asesino. Más tarde, cuando ya Lucila es la primer sospechosa del crimen, la defensa lo que hace es que básicamente hacen una lista de posibles asesinos y son el dueño del PH donde vivían y su hijo, que ambos tenían antecedentes violentos y hasta Ah, psiquiátricos, mira. albañiles de la obra de al lado del PH, porque la señora de la limpieza había declarado que un hombre que trabajaba en la obra le había pedido que le hiciera gancho con Solange. Se mencionó también que el albañil había estado en el trabajo el día del crimen y se había encontrado una mochila donde en su interior había varias bombachas. Una de las bombachas tenía semen, pero el cotejo no se hizo con muestras de nadie. Es como que todos, no, encontramos esto que es súper sospechoso porque ¿por qué un albañil llevaría una mochila con bombachas con semen en el coso? Pero no le hicimos ninguna prueba. No. Encontramos un pelo que no era de Solange, pero no le hicimos ninguna prueba. Es todo así. La madre de Solange igual en una nota que vi como que dijo que las bombachas que habían mostrado que le habían sacado No a la eran de mochila la hija. que no eran de la hija ni tampoco de Lucila porque eran como bombachas muy grandes. Claro. Que ella dice, tal vez eran las bombachas de, no sé, alguna pareja de esa persona Sí. y nada. Lo que era sospechoso es que el albañil había como tirado la mochila dentro de la obra y había como cosas muy raras, pero que tampoco se fue muy a fondo entonces. También se dijo que podía ser alguien que esté como descontento con el padre de Solange, que tenía un negocio que polarizaba vidrios de autos en la calle Warnes. Sí. Y por ejemplo había un remisero que mandaba mensajes intimidantes al padre y tal vez como venganza podría haber atacado a la joven. Era como el menos... Medio tirado de los pelos, sí. Igual eso. La mafia del polarizado. Sí. Otra de las sospechosas fue la mucama del novio de Solange, porque con esta ella había tenido una discusión bastante violenta meses atrás. Fue llamada a declarar y Lucila había contado que una noche Solange había llegado a su casa llorando porque decía que la mucama le tiraba onda a su novio y que por ese motivo habían tenido una pelea fuerte, incluso se habían ido las manos. La llamaron a declarar, pero la liberaron. O sea, no tenía nada que ver. ¿No pasa eso en la película en la de Florencia Chévez? El libro de Florencia Chévez básicamente debe ser ella debe haber pedido el caso. Sí, porque está eso de la mucama. Está todo, lo del albañil también, lo de las bombachas también, Sí, lo de la persona con problemas mentales también. La mina no pensó, pero está todo, está todo. Lo que pasa lo cambió para la película porque en el libro termina que y porque la amiga estás haciendo un documental. Claro, pero la amiga ahí es como, es culpable, pero como que la protagonista es la supuesta asesina y como que le da un final como de que yo me salí con la mía. Y en esta lo cambiaron. Es más, los vi para ver qué onda. Claro, en la que Zafa es más parecido a lo que pasó en la película, es la acusada de Lali. Sí, pero claro, pero en ese como que es solamente lo único que está como... igual. Sí, no está tan igual. Es como dos amigas que ni siquiera vivían juntas en ese momento. Claro, es que una amiga supuestamente mató a la otra y que sale en libertad, pero que todo lo demás no. Pero en el otro sí. O sea... No, en el otro sí, copia tal cual. Estos nombres fueron aportados por Lucila, pero el fiscal solo se centró en ella, desestimando todas las otras líneas de investigación. Obvio. Cuando se enganchan en una persona que puede ser y tenés muchas chances de que sea, pero también puede que no, y se encaprichan con esa persona y no revisan nada más, y pierden un montón de evidencia de tiempo en todo revisando algo que no va a llegar como a ningún lado. Acá me parece que pasó eso, pero tal vez, si ella realmente fue, sí, pero más allá de que si fue o no fue culpable, básicamente se desestimaron un montón de otras líneas para investigar, solo porque era la persona que vivía ahí. Pero tal cual, entiendo por qué la estás acusando, entiendo por qué la estás investigando, entiendo que hay un montón de... Entiendo todo.
Entiendo que hay un montón de evidencia contra la piba, pero también tenés un montón de evidencia que estás pasando por alto y que no estás revisando en lo más mínimo porque estás encaprichado en que fue la amiga y ninguna otra opción es válida. Bueno, por ejemplo, algunos peritos habían encontrado huellas que se dirigían desde la obra de al lado hasta la vivienda de las chicas, Claro, y pero que nadie no se revisó prestó eso. atención. No se fue por esa línea de investigación porque el cuerpo de Solange no tenía señales de asalto sexual, o sea, Mm. que solo había sido asesinada. Entonces era como, bueno, entonces este lado no debe ser. La reconstrucción de la noche del homicidio, en un principio, al hacerla la reconstrucción, se llama a Lucila y se llama al novio para recrear como el momento del hallazgo del cuerpo, que Sí. ambos en carácter de testigos, y ahí Lucila tenía que contar todo lo que había pasado esa noche. Le piden que suba a la habitación, pero no sé si esto no se especifica en los lugares donde busqué al menos, y después viendo un video que es la reconstrucción, como que no sé si a ella le explican exactamente qué es lo que va a pasar y qué le van a preguntar. Como que no se le dice que va a haber, o sea, cómo va a ser el procedimiento. Alguien iba a estar tirado como si fuera la amiga en aquel momento y ella tenía que detallar qué pasó cuando la encontraron. Pero Mm. también le preguntaron e indicaron como situaciones en las que supuestamente ella en ese momento no había estado en la escena del crimen. O sea, le Claro, preguntan cosas de antes de que ellos lleguen. ¿Entendés? claro. O le indican que hagan cosas que pasaron antes de que ellos hayan ido a buscarla. Como por ¿Y ejemplo, ella pudo resolver alguna de esas preguntas? ¿O? le dicen que tome una cuerda y que simule que está estrangulando a uno de los policías que en ese momento se Claro, eso es acuesta en la cualquiera. cama. Que le dicen que se ponga encima de él y coloque la soga en el cuello e intente apretarla. Al principio ella se niega, pero bueno, los investigadores le insisten. Más adelante, cuando ella ya es sospechosa, toman en cuenta esa escena diciendo como que ella sabía cómo había actuado el asesino. Claro, no, me estás diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Claro, en la reconstrucción, básicamente ella seguía esas indicaciones y además Claro, todavía no se sabía cómo se le había matado ni con qué objeto, entonces era una suposición y claro. que en ese video la verdad es como bastante feo. Si son así todas las reconstrucciones, es un horror. Mm. O sea, si No tengo idea, siempre, capaz en esa ya estaban ensañados con ella, no sé. no sé, No debería, al menos. bueno, ella al ser la única sospechosa se comienza a ver cuál fue el móvil del homicidio en caso de ser la Mm. culpable. Entonces muchos decían que la relación entre ellas estaba bastante deteriorada, que Solange se había querido mudar, se quería mudar del PH, provocando que haya como un cortocircuito entre las dos. Pero bueno, eso, o sea, puede pasar que te pelees, pero no llegar a eso, ¿no? Pero claro, Exactamente. es una chance además. Si vivís con alguien que, o sea, no es pareja ni nada, que una persona de las dos se quiera mudar. Claro. También recordaban que Solange le habría contado que un novio de Lucila había querido tener algo con ella, que Solange lo rechazó, pero al principio Fred no le creía, hasta que ambas hablaron y finalmente Lucila se puso del lado de su amiga y juntas fueron y le rayaron el auto al joven como venganza de que había querido estar con la otra y le había querido engañar a Lucila. Pero también declararon que en ese momento Lucila le había mandado un mensaje a su exnovio diciéndole que le había clavado como un puñal por haber querido estar con su amiga y que si se lo volvía a cruzar lo iba a matar. Pero esos mensajes también es como, bueno, A ver, enojo sí, no necesariamente lo estás diciendo como... después también como que ciertas actitudes habían llamado la atención durante las investigaciones de, por ejemplo, el haberse negado a subir a la habitación en el momento del hallazgo del cuerpo, diciendo como que tenía miedo y que Sí, estaba angustiada. Los familiares los familiares de la víctima dijeron como que había estado bastante extraña esa noche. Y el fiscal sí. acusó que ella como que montó esa escena para mostrarse como angustiada y preocupada por su amiga. Como que no sé si no hay como mucho donde saber si ella en realidad estaba preocupada o ya sabía. Y además cada persona como que reacciona distinto a todas esas situaciones. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, como decías, el fiscal estaba bastante, como bastante Estaban caprichado, caprichados, sí, sí. sí. Durante 4 años que duró la investigación, el fiscal apuntó todas las sospechas hacia ella. Él llegó al juicio convencido que ella era la autora del homicidio,
pero no lo pudo probar. Entonces, sin embargo, como que la acusación bastó para que circulen en los medios supuestos motivos y que se dieran como calificativos hacia la personalidad de la joven, como que era una psicópata, que ellas tenían otro tipo de relación y un montón de cosas que no vienen al caso, pero que... Como pasa siempre, además, que agarran y empiezan a inventar si no tienen de dónde agarrarse. Sí, y que bueno, y que estaban los que pensaban que ella era la culpable y los que no, pero como que la mayoría sí. O sea, ella se decidió ir a España en ese momento, durante la investigación. ¿La dejaron? Sí, se ve que sí, porque se fue a España y ella volvía cada vez que tenía o sea, cada vez que la justicia la requería, ella volvía. Dijo que ella se había ido y creo que el motivo que había presentado era que la insultaban, la amenazaban y la hostigaban en la calle y como que... Claro, no podía vivir tranquila acá. Esto supongo que debe ser durante la investigación. Yo no sé si ya después en el juicio te permiten hacer eso, pero ya se queda acá. Claro. Supongo que alguna garantía das de que volvés. Entonces tal vez ahí te dejan... Supongo, no sé cómo funciona, pero si sos la única acusada, como la única sospechosa que dejes que se vaya del país, que te puede desaparecer y no volver más, es rari también. Pero bueno, supuestamente ella cada vez que la llamaban, ya sea para declarar o sea para más de investigación, ella venía. En 2011, ya en el juicio, Lucila es absuelta. O sea, las dudas que hay de toda la investigación jugaron todas a favor de ella porque por la mala investigación que hubo, nunca se pudo comprobar nada. Nunca se pudo comprobar nada y tenés todas las pruebas, las ensuciaste. Exacto. Como que no tenés una prueba firme de nada. Claro, no encontraron culpable porque no se pudo exactamente, o sea, no se pudo establecer exactamente la hora de la muerte de ella, ni siquiera se consiguió establecer el modus operandi del no tenías crimen. Ni eso. O sea, claro, porque ni siquiera como que, bueno, ¿cómo la mataron? Porque había supuestos. Claro, no tuviste ni un cuándo, ni un cómo, ni un por qué, ni nada. Tenías una persona, nada más que creías, pero no. Claro, fue como que un crimen imperfecto al que la impericia de la justicia convirtió en perfecto, porque hubo muchos descuidos en un montón de situaciones que... Es que supongamos que hubiera sido ella, al manejarte como se manejaron como el culo en todo, ya está, la dejaste libre porque no hiciste las cosas bien, no porque no tuviera ella pruebas en contra, porque capaz si hubieran hecho la investigación bien y hubieran analizado todas las pruebas y las hubieran preservado como correspondía, por ahí tenías pruebas de sobra contra ella. Que a su vez, ponele, temas de ADN es algo que encuentres, no sé, sangre de Solange en, no sé, el cuarto de Lucila o algo. No sé qué tan fuerte es una prueba de ADN cuando alguien vive en una casa, porque si vivís en una casa, tu ADN va a estar en todos lados. Exacto. O sea, vas a encontrar, no sé, pelos de Solange también pelos de Lucila en el cuarto de Solange, capaz porque un día entró a charlar y se le cayó un pelo. Bueno, eso fue una de las cosas que decía la madre, que si se ponían a ver todas las cosas que tenían ADN de otras personas, básicamente como que todas sus amistades podrían aparecer en ese cuarto, porque, por ejemplo, si iba una amiga, se acostaba en tu cama para ver la tele, en la almohada tal vez aparecían pelos de esa persona, o de que tocaste cosas y... ¿Cuántas veces, no sé, yo fui a tu casa y me tiré en tu sillón, tipo, y me acosté en tu sillón, o mismo me tiré en tu cama? Claro. Y es como podrías encontrar tranquilamente un pelo mío en tu cama. Claro, por eso. Entonces era como que cualquier cosa, sobre todo el tema del pelo que habían encontrado que no era de ella, en ese caso la madre decía, podría haber sido de cualquiera porque justo estaba ese pelo ahí y se ensangrentó. Claro. O sea, bueno, sí, justo. Porque estaba ahí, sí, porque justo le cayó una gota de sangre, ¿no? Porque me parece que el ADN es más es del pelo, no de la sangre que tenía el pelo. O sea, puede ser, claro. Sí, yo entendí también eso, como que el pelo estaba manchado con sangre de Solange. Pero que no era de ella el pelo, digamos. Claro, o sea, eso que te decía recién. Viviendo con alguien va a estar tu ADN en todo el departamento, no solo en tu cuarto, en el cuarto de la otra persona también, porque más si eran amigas. Exacto. O sea, yo no sé, no fuiste recuerdo... a la noche y te sentaste con ella a charlar o lo que sea. Una cosa que no recuerdo porque es si
creo que ellas dormían juntas, o sea, como que la habitación mismo compartían el cuarto? cuarto, me parece, porque me parece que la casa era como la parte de Ah, abajo, tipo living, cocina y eso, y como, no sé cómo se llaman esos lugares donde la parte de arriba es la habitación y tenés que subir una escalera, como duplex. creo, me parece que más que nada por la Ah, no sabía que recreación, como que compartían que cuarto. era bastante chico. Claro, ahora me cierra un poco más el tema este de se fue y la dejó Claro que dormida. por eso decían que si hubiera pasado algo y alguien lo hubiera atacado, ella hubiera visto. Ah, Entonces, si la mataron, ella tendría que no haber estado ahí. claro, no, pero cuando dijiste que ella se fue y la dejó dormida, y yo dije, bueno, y sí, yo tampoco me En la metería en el cuarto de habitación. otra persona por más que viva con ella, claro, salvo que, no sé, la otra persona me haya dicho, che, mañana cuando te vayas, fíjate por las dudas, por si no escucho el despertador o algo, avísame, así me despierto. Pero si no, la verdad es que, o sea, si vivís con alguien solo, compartís departamento, y sí, yo tampoco me metería si me tengo que ir 7:30 de la mañana, che, chau, nos Claro. vemos. Bueno, Ahora me cierra sí. más eso, sí. Bueno, tanto el fiscal como el abogado de la familia de la víctima habían pedido prisión perpetua porque consideraban que Lucila era la autora del homicidio y que lo habían calificado por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento por la violencia que tenía el cuerpo. Porque por más que no sabían Mm. cómo, tal vez cómo había sido asesinada, había sido con mucha violencia. Se veía que fue violento, claro. La fiscalía hacía foco en la salud mental de la acusada y el fiscal Ujú. la calificó, ya, eso ya lo habíamos dicho, como psicópata, teniendo en cuenta la frialdad que tenía la acusada durante el juicio. Claro. Pero los jueces consideraron que si Friend estuvo mucho o poco tiempo en el velorio, si lloró mucho o poco, si hablaba mucho o poco, si se acercó a la Mm. familia de Solange o no, como que eso Eso no es no era indicio de indicio de nada. nada, exactamente. Cada uno de esas cosas reacciona de Como la manera que puede. puede y que le sale, ¿no? Sí, no me. La mamá de Solange dijo que en un principio no sospechaba de ella, que incluso el primer mes habían estado juntas, había ido a la casa, pero cuando comenzó a sospechar, perdón, Lucila no les habló más. Mm. Y dice lo siguiente: cuando nos entregaron el departamento, ahí la tuve delante mío y le pregunté, ¿estás segura que no viste nada? Cuando vos te fuiste a la mañana, ¿no te fijaste si Sol estaba bien, si estaba durmiendo? A lo mejor a la noche había entrado alguien, la mató y vos no te diste cuenta. Y ella ahí no me miró, bajó la mirada y dijo, sí, vi un bulto. Después de eso nunca más me pudo sostener la mirada. Claro. Pero además, a ver, la encontraron en el piso tirada, la encontraron en medio de la habitación tirada, no es que la encontraron durmiendo en el cuarto, acuchillada y tapada con el acolchado. Si estás compartiendo habitación con él y vos te levantas y la ves en su cama, ya está, o sea, ya eso es una escena distinta a la que encontraron Claro, después. porque una cosa O sea, un cuerpo es solo que no vos se hayas cae. dicho, me fui y la vi que, no sé, estaba tirada en la cama, supuse que se cayó, eso Claro. hubiera sido como un poco más, es decir, no, raro. Claro, no es, bueno, no, me fui y la vi tirada en el piso al lado de la cama, pero Pensé que bueno, se había capaz se caído. cayó No, dormida. Y ahí si no la despertás, y sí es raro. Pero si la ves en la cama y la encuentran en el piso tirada boca abajo, ya es algo distinto. claro. Lucila quedó en libertad por falta de pruebas, pero pruebas hubo, solo que la inoperancia de la investigación llevó a este resultado. Tal cual, pruebas había, no las cuidaron bien y no las manejaron bien, pero pruebas tenías para demostrar una cosa o la Claro, o otra. sea, si se hubieran hecho las cosas de otra manera, era como, ¿se hubiera llegado a este mismo final o realmente se hubiera encontrado al homicida? Eso Mm. era una... Sea Lucila o sea quien sea. O Sí, sea, no, no. exactamente. Ya en 2013, tras el fallo de casación, en noviembre de ese año, la absolución queda firme. Lucila Ujú. regresa a España, donde actualmente vive, está casada y tiene un hijo. Te iba a decir, se casó, Sí. ¿no? Sí. La mamá de Lucila dice que se hizo presente en la Fiscalía de San Isidro para que se siga con la investigación para encontrar al verdadero homicida. Como que la familia Mm. de Lucila como que... Claro, que no quede como una asesina que zafó. Exacto, como que querían decir, ella no fue, pero ¿quién fue? ¿Viste? O sea, como Bueno, para mostrarse claro. como interesados Que quede también. limpio el nombre, que no quede como que. Exactamente, más que nada para eso, para limpiar el nombre. La acción penal de este caso prescribirá el 10 de enero de 2022
salvo que la fiscalía claro, no, retome ya. la investigación. Que por más que la retomen, tienen de dónde agarrarse para retomarla también, No. no. O sea, no tuviste pruebas ya en el momento, menos vas a tener No, ahora. a menos que, no sé, aparezca Salga alguien, algo. pero Claro. la verdad que no sé, y es otro caso más que queda sin resolver. Es que creo que lo que más bronca da. Porque supongamos que, no sé, de verdad Lucila no fue. Podés creer que sí, podés creer que no. En lo personal creo que apunta más a que fue que no fue. Pero supongamos que no fue. O sea, no preservaste nada para ver, bueno, qué pasó. Te encaprichaste con la mina y ahora nunca se va a saber qué pasó. Porque nunca tampoco se averiguó, al menos, no sé, de las otras líneas de investigación. Como que no hubo otras Claro. líneas de investigación. O sea, fue más que nada tal vez, bueno, te llamo a declarar y después fue, bueno, listo. Y no quedó eso como, bueno, evidencia de que si no es esto, pudo haber sido lo otro. Claro, tal cual. Yo también por eso te preguntaba también al principio si al novio nunca lo habían acusado o nunca había estado como sospechoso al menos. Porque mal que mal fue la persona que encontró el cuerpo. Se estuvo solo con el cuerpo en algún momento. Tengo entendido que no. Porque creo que desde el primer Claro. momento básicamente se Fue apuntó a Lucila. ella. Incluso había visto una nota donde él la acusaba, pero yo creo que como que, a ver, siendo la familia de ella, y sería la primera en la que yo pensaría por cómo se dieron las cosas, No, tal obvio, vez eso no... Y además si vos ves que no está forzada ninguna entrada ni nada, obvio, la primera persona a la que vas a apuntar es la que vive con ella, la que tiene la llave. Exactamente. Pero por eso te decía también yo lo de novio, no sé. O sea, pobre pibe, ¿no? No estoy diciendo que tenga nada que ver. Pero a su vez es una persona que estuvo sola con el cuerpo. Claro, pero en Que ese durante el día momento, tampoco sabés bien. claro, pero igual como que no se sabe si, bueno, si durante el día alguien, porque al no saber el horario de la muerte, pudo haber sido en cualquier Claro, no momento podés del hacerle día. mucho. El tema es que el despertador es una señal bastante importante porque al menos o sea, a las 10 de la mañana nadie lo apagó. Si ella estaba viva Claro. en ese momento, ponele que seguías durmiendo y lo dejaste prendido, pero como que todo indica que fue antes de ese horario el asesinato. Claro. Y bueno, este fue el caso. Sin resolver Claro. del asesinato de Solange. Qué bronca me da. O sea, Sí. me da bronca que haya sido... No me da bronca que sea sin resolver porque a veces pasa. Podés no tener pruebas, como no sé, el caso de la semana pasada, el de la doctora Jubileo, como Que que no tenés había muchas pruebas pruebas. firmes de Bueno, nada. acá es totalmente lo Pero contrario. acá tenías pruebas que se manejaron mal. O sea, fueron pruebas que las arruinaste. Exacto. Eso es lo que más bronca me da. Exacto. Las fuentes para este capítulo fueron unas notas de Infobae de Martín Baúza, que fueron dos, una del 18 del 9 del 2018 y otra del 23 del 9 del 2018. También otra nota de TN de Luciana Soria Vildosa del 10 de enero del 2018, de La Nación de Gabriel Di Nicola y Solamaya del 21 del 9 del 2018, como que en el 2018 fue como que lo más completo que encontré de las notas. Y después una entrevista que le hicieron a la mamá de Solange, que fue una página que se llama 24con, de Cecilia Lodovico. Ok. Bueno, quedé enojada con este capítulo. La verdad que sí. Pero bueno. Me molesta cuando las cosas no se resuelven por inoperancia. Por inoperancia, no sí, por... sí, porque es totalmente lo contrario a lo que pasó con el otro caso, que en el otro caso sí querían investigar, pero no había de dónde sacar la investigación. Claro. Acá había por todos lados. O tenía gente de afuera que te estaba poniendo trabas y que o sea, te perdía las pruebas, pero no es que tenían las pruebas Claro, ellos. claro, no es que ellos la tuvieron y no supieron qué hacer Y o las arruinaron. Sí. Pero bueno, me da mucha bronca y me da mucha bronca por la familia. por de la ella familia también. de ella, sí, Que sí, nunca, o sea, nunca vas a tener la nunca vas a certeza, saber bien qué sí. pasó. Ya haya sido la amiga o haya sido quien haya sido, nunca vas a tener certeza de nada, ni si fue ella, ni de si no fue ella, ni de nada. Exacto. Y mientras te debe dar todavía mucha más bronca que la persona que, no sé, bueno, la familia cree que fue Lucila. Que vos crees que fue, o sea, se haya podido mudar a otro lado, armar una vida nueva con una pareja, un hijo, todo, y que tu hija nunca pueda llegar a eso. Exacto. Eso también fue algo que
Me indignó un poco en la hora de buscar la información porque casi todas las notas que había eran sobre Lucila y no sobre Solange. O sea, Claro. entiendo que... Solange era un cuerpo, nada más. Entiendo que sí, se cumplen tantos años, salen películas que están inspiradas en el caso, entonces como que entiendo que la persona que era la sospechosa y que quedó libre y que está viva, obviamente, a la que se le puede hacer una nota o lo que sea, pero todo era, o sea, sabíamos más sobre la vida de ella que solamente lo único que sabíamos de Solange era que sí, trabajaba con su padre, que estudiaba creo que hotelería y que tenía 21 años cuando murió y que mandó un mensaje a las 23 Claro, horas nada. y después nunca más despertó. O sea, La persona que tendría que haber sido la más importante exacto. se volvió básicamente un accesorio en la historia de Lucila. Así que hasta aquí hemos llegado. Bueno, quedamos muy enojadas. Un capítulo corto, Un pero capítulo bastante corto intenso. que nos generó mucha Sí, ira. tal cual. Sí. Y eso es todo por hoy. ¿Dónde nos pueden seguir, Gaby? Nos pueden seguir ¿O dónde se pueden comunicar? Sí, nos pueden seguir en Instagram en @lamuertenossientabién. Nos pueden seguir también en Twitter en @lmnossientabién. Pueden mandarnos comentarios o lo que deseen por mail en lamuertenossientabien@gmail. También TikTok, que es La Muerte Nos Sienta Bien. Y donde nos pueden escuchar. ¿Dónde? Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, no, No porque nos quiere. vamos más de un mes y todavía nos odia. Y si no tienen ninguna de estas 200 plataformas, también nos pueden encontrar en YouTube buscando La Muerte Nos Sienta Bien, ya aparecemos y se suben ahí a la par que Spotify, se suben ahí todos los capítulos, así que pueden pasar por ahí, suscribirse, activar la campanita para que les llegue una notificación, darle like a los videos, comentar, Compartir. o lo que sea, compartir todo, cualquier cosa que hagan de esas nos va a ayudar muchísimo. Y acá quedamos, sí. ahora sí. Nos despedimos. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Y nada, ya con eso estamos. Adiós. Adiós. Yes, and what can I do for you?